Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a este Cyber After Work en Capital Radio. Hoy un programa que, como siempre, va a analizar todo lo que está cambiando en nuestro mundo y que concierne a nuestra seguridad, a la seguridad hoy en nuestros entornos profesionales y en nuestros entornos personales. Como siempre, vamos a hablar de que nuestra conexión con el mundo digital, la que a muchos nos ha salvado, no solo del aburrimiento, sino a muchos otros, de carácter económico y también de carácter sanitario, bueno, pues esa conexión digital con el mundo, la que hoy nos ha salvado, digo, también se convierte en una de las principales amenazas de nuestro tiempo, y además que se ha multiplicado por 100 con esta dependencia que estos meses hemos visto que todos tenemos. Bueno, pues de ello hablaremos en este programa, como siempre, a propósito de las noticias que suceden en el entorno de la ciberseguridad, pero también lo hablaremos la próxima semana. Ojo, que tenemos, ya sabéis, nuestro programa especial en el que vamos a hablar de la necesidad de reordenar, de reorganizar las estrategias en entornos de ciberseguridad, un programa que, como siempre, haremos, que cuenta, como hoy también, con la ayuda, asesoramiento experto de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya saludamos. Pablo, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues Pablo, Mónica, hoy, como todos los días, vamos a hacer un repaso a la actualidad en forma de noticias, pero sobre todo en forma de consejos para que nos hagamos a la idea de todas las cosas que pasan, que siguen pasando y que se van a multiplicar sin duda, y que es algo que, como digo, pues veremos la próxima semana, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Hay que ir planteando las estrategias, igual que todo el mundo ya está en fase de desescalada, tenemos que ir haciendo un poco también la desescalada y las nuevas estrategias de ciberseguridad y cómo nos vamos a plantear el día a día en la ciberseguridad de las compañías. Moni. Efectivamente, vamos a ir revisando todo esto que hemos ido contando y cómo, bueno, pues todos estos planes que hemos ido haciendo, que deberíamos haber hecho de ciberseguridad, pues se van a tener que ir manteniendo porque las amenazas están ahí y van a seguir aumentando porque el teletrabajo, como hemos visto, pues probablemente va a seguir bastante tiempo. Bueno, pues de ello hablaremos, como digo, a lo largo de este programa y del próximo, que por cierto es un programa hoy el que viene de la mano de McAfee. Ya sabéis que son especialistas desde hace muchos años en velar por la ciberseguridad de los entornos, tanto empresariales como profesionales. Y hoy, en estos tiempos de cambio, desde McAfee, que nos acompañan hoy en este programa, hoy recordamos que siempre, desde el dispositivo hasta la nube, son capaces de crear que nuestros entornos sean seguros. Nos van a acompañar, ellos nos ayudan, nos apoyan con este programa y con ellos vamos a empezar, como digo, a recordar la importancia que tiene la ciberseguridad en nuestros entornos. Vamos rápidamente a comentar las noticias. Bienvenidos. Y ojo que esas noticias vienen hoy por la parte de la estafa, aquello que empieza en lo online y que acaba en lo offline. Tenemos un nuevo fraude del CEO, hacía tiempo que no lo traíamos a nuestra mesa y es la noticia que los especialistas de OnRetrieval hoy han encontrado para concienciarnos de que todo es posible, que aunque seamos directivos, aunque seamos una gran o pequeña empresa, cualquiera puede ser víctima de esta estafa. Ricardo Laveaga es director técnico de OnRetrieval. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, hoy traemos, en parte una buena noticia en este caso, y es que a pesar de que usualmente los ciberdelincuentes sabemos que gozan de una tasa de impunidad cercana al 100%, ¿vale?, debido a la dificultad que supone perseguirlos, pues esta vez han sido imputadas un total de 16 personas relacionadas con la ciberdelincuencia entre Palma de Mallorca, Maspalomas, Ibiza y Valencia, por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Para que os hagáis una idea de la dimensión del grupo, presuntamente habrían estafado más de 2.400.000 euros, valiéndose para ello de más de 150 cuentas bancarias y de una red de intermediarios, de intermediarios que les ayudaban a ocultar el dinero de origen fraudulento y a dificultar las labores de investigación de la policía. En este caso, se han visto afectadas empresas situadas en lugares tan diversos como puede ser Italia, República Checa, Estados Unidos, Líbano, China, Kazajstán o Países Bajos, por lo que ha sido necesaria cooperación internacional entre fuerzas de seguridad. Y como has dicho ya, Eduardo, ¿qué técnica utilizaban? Bueno, una modalidad de phishing de la que hemos hablado alguna vez, que ya lleva unos años con nosotros, que es la estafa del CEO, que consiste, en primer lugar, en elegir un objetivo
como objetivo a un empleado que tenga entre sus funciones la realización de transferencias o pagos en la empresa, identificarlo. Una vez identificado, suplantar la identidad de un directivo de alto rango y ordenarle a este empleado una transferencia, normalmente con carácter urgente, como suele pasar en estos casos de suplantación, ¿no? Para hacerlo más efectivo y no dar tiempo a comprobaciones, y a una de las cuentas propiedad de los cibercriminales. Y después de esto, pues iniciarían todo ese proceso de movimiento del dinero para dificultar el seguimiento de las fuerzas de seguridad. Recordemos que para este ataque, usualmente, los ciberdelincuentes han podido estar a lo mejor en nuestra red corporativa entre semanas y meses, analizando correos y estudiando procedimientos de la empresa en detalle para que en el momento del ataque la suplantación pues sea efectiva. Podemos recordar el caso, por irnos un poquito atrás, de la MT de Valencia en 2018, que le consiguieron estafar más de 4 millones de euros después de haber estudiado durante meses la operativa interna y ordenar varias transferencias fraudulentas sin que se dieran cuenta y sin que saltara ninguna alarma. Entonces, cuando hay tanto dinero en juego, pues ya sabemos que los ciberdelincuentes hacen las cosas bien, las malas de las hacen bien. Esto, Ricardo, me recuerda un poco a esa película que todo el mundo conoce, aunque no conozcan el caso de la MT de Valencia, que fue pues un caso muy paradigmático. Seguro que conocen eso de La vida de los otros, ¿no? Aquella película, ¿no? En la que, pues en la antigua República Democrática Alemana, ¿no? Espiaban, ¿no? A los ciudadanos. Bueno, pues esto es lo mismo. Hay alguien que se ha metido en tu ordenador y que durante semanas y meses, de una manera silenciosa, estudia a fondo todo lo que tú haces para esa empresa y se familiariza. Es decir, hay una especie casi de robo de identidad sin que tú te des cuenta, ¿no? Ahí está. Ahí está la efectividad de esta estafa. Pasa por conocer la operativa y conocer quiénes son las personas adecuadas, a quién suplantar y a quién intentar engañar, ¿no? A qué empleado, para poder, alguien que tenga esa capacidad de transferir dinero. Bueno, como siempre, desde Retrieval lo vamos a recomendar que en cualquier empresa se contraten servicios de seguridad gestionada con soluciones de última generación y bueno, contar con un paquete de servicios que se amolde a medida de las necesidades de la empresa y del tamaño de la empresa, con la que podamos proteger a todos los usuarios y los activos tecnológicos de los ataques de los cibercriminales. Oye, Ricardo, si yo llamo Retrieval porque he oído esta noticia, ¿qué es lo que podríais hacer por mí? ¿Podríais detectar si hay alguien que lleva viviendo en mis ordenadores varias semanas y evitar este tipo de cosas? O por lo menos poner una prevención, ¿no? Pues para que a través de correos electrónicos pues alguien se meta, ¿no? O me metan un malware pues que permita ese espionaje interno. Aquí siempre el primer paso sería auditar, analizar, ¿no? La infraestructura de la empresa, cómo funcionas, dónde está ese correo, dónde están tus activos tecnológicos, dónde está tu información crítica. Y esto es algo que te quería comentar precisamente que estamos ofreciendo actualmente en promoción de forma gratuita, una auditoría inicial en la que llevamos a cabo un análisis de la arquitectura de seguridad, si dispone de ella la empresa, y de qué vulnerabilidades hay en los activos de la empresa, y luego entregamos un informe con una propuesta de solución para esos problemas, ¿no? Entregamos las vulnerabilidades y las acciones necesarias para la remediación de las mismas. Uh-huh. Oye, ¿qué supondría hacer para una empresa pues esta auditoría? Y además, como dices, la estáis haciendo de manera gratuita, ¿no? ¿Qué es lo que supone? ¿Tenemos que dar papeles? ¿Se puede hacer en remoto esta auditoría? Bueno, ¿cómo funciona? Se hace de forma remota y depende, siempre hay que hacer pues una pequeña autorización, ¿no? Un consentimiento, y depende, en este caso estamos ofreciendo por un lado la auditoría web para aplicaciones web o páginas web, que es bastante sencillo hacerlo de forma remota, y luego cuando hacemos la auditoría de la red corporativa, del perímetro de la empresa, en ese caso lo que pedimos es, según hasta donde quieran llegar la auditoría, pedimos un acceso VPN a la red de la empresa para poder lanzar una serie de escaneos y de pruebas de escaneo de los activos para buscar esas vulnerabilidades dentro de la red corporativa. Bueno, pues yo, que vosotros no lo dudaba, aprovechaba esta interesante promoción que además desde Capital Radio queremos darle voz, una auditoría de seguridad totalmente gratuita que la hacen los especialistas de OnRetrieval. Hay que recordar que ellos tienen, entre otras cosas, uno de los mayores y mejores laboratorios de recuperación de datos y de informática forense de toda Europa. Y además son amigos nuestros. 900-900-381. Ellos son OnRetrieval y Ricardo Alaviaga es su director técnico. Ricardo, gracias como siempre, tomamos buena nota y ojo, que significa que el hecho de que se llame el timo del CEO significa que le puede pasar a cualquiera que tenga mando en plaza y que sepa ordenar transferencias. Así que mucho ojo porque esto puede afectarle a cualquier tipo de compañía. Ricardo, un fuerte abrazo. Buenas tardes.
Bueno, pues yo estoy seguro de que es una de las estafas. Fíjate, hacía tiempo, Pablo, Mónica, que no la comentábamos, pero lo que ha dicho Ricardo a mí me resulta muy significativo. Esto es tiempo, esto no se trata de atracar a alguien en un callejón oscuro, se trata de que se meten en tu ordenador y te estudian durante semanas, meses, encuentran a la víctima apropiada. Que además, que ojo, que es que todos somos unos ignorantes y no tenemos por qué saber cuestiones de seguridad en los entornos empresariales. Sabemos pues manejar los programas, pero no sabemos de ciberseguridad. Entonces, es que es facilísimo, ¿no? Ya me extrañaba a mí que no hubiese noticias sobre el timo del CEO, Mónica. Fíjate que nos estaba diciendo Ricardo la importancia de hacer una auditoría, y es cierto, es uno de los primeros pasos que deben dar todas las empresas, y más aún hay que hacer esas auditorías y esos pentesting, ¿no? Esos test de penetración que hemos tenido a grandes profesionales en el estudio, ¿verdad? En el programa hablando de esto, es fundamental, porque tienes que saber cuál es tu situación. Si no sabes qué situación tienes, dónde se encuentran tus datos, que es uno de los principales problemas que tienen muchas empresas, pues no puedes saber cuáles son las soluciones de seguridad que mejor te van a funcionar, ¿no? O si tienes que hacer algún plan de concienciación para los empleados para que aprendan precisamente a detectar este tipo de fraudes como el del CEO. Así que muy interesante lo que nos ha dicho Ricardo, yo creo que es una de las claves. Oye, pues aprovecho para preguntarle a Mónica que me hable, por favor, del fraude de la linterna y de la calculadora de mi móvil. A ver, no, en serio, ¿qué es lo que ha pasado? Que además seguro que muchos de vosotros habéis recibido a través de las cuentas de mensajería instantánea una información que decía que, ojo, que nos pueden a través nos pueden hackear nuestra cuenta bancaria a través de la linterna del móvil o de la calculadora de nuestro móvil. Y entonces, pues ya me he roto 2 dedos del pie yendo a oscuras por mi casa porque no quiero que me hackeen, ¿no? Has empezado a encender las velas. Exactamente. A ver, entonces, desde BitLife Media, el medio que dirige Mónica Valle, han hecho pues una explicación, una aclaración de lo que supone realmente las funciones de las aplicaciones, ¿no? De linterna, de calculadora y un poco de muchas otras tantas. ¿Puedes poner negro sobre el blanco aquí, Mónica, por favor? Bueno, pues en primer lugar, pues como decías, ese artículo que hemos publicado, ¿no? La verdad es que dar las gracias a todos los que nos han estado escribiendo, porque han sido muchos en privado también, y nada, agradecer esas muestras de afecto y este agradecimiento, pero devolver las gracias porque la verdad es que ha funcionado muy bien, pero insistir en que es nuestro trabajo, ¿no? Nuestra labor es la de divulgar y concienciar en ciberseguridad, que además es lo que nos gusta y creemos que es muy importante en la actualidad, y que es lo que hacemos precisamente en Cyber After Work. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues como bien decías, Eduardo, ha estado circulando un vídeo por WhatsApp que era un corte de un programa de televisión, ¿no? Muy conocido. Y entonces, bueno, pues en él los tertulianos estaban comentando un supuesto comunicado que había hecho la Guardia Civil, que no digo que no sea cierto, porque la Guardia Civil constantemente, a través del grupo de delitos telemáticos, está haciendo comunicados de operaciones que consiguen resolver, de detenidos, como ha sido este caso, ¿no? Que estafan a través de Internet, a través de las nuevas tecnologías, que es lo que contamos aquí constantemente, ¿no? Pero en este caso, pues, ¿qué ha pasado? Que se han hecho un poco de lío al contarlo, no lo han contado bien, y al hacerse un poco de lío y además no haber consultado a un experto en ciberseguridad, sino que lo han contado ellos un poco así de aquella manera, pues han creado una alarma bastante innecesaria en los usuarios que han recibido ese vídeo, pero una alarma bastante grande además, porque es que el vídeo ha llegado hasta los confines de WhatsApp, como suele pasar con estas cosas, ¿no? Entonces el vídeo que decía, pues que había que la linterna del móvil, el titular se quedó en que la linterna de tu móvil y la calculadora, pues que pueden robarte y estafarte, y que además llegaban hasta la SIM y te hacían un SIM swapping y una cosa ahí muy jaleosa. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que nuestra linterna ni nuestra calculadora del móvil, la nativa, la que está en nuestros móviles según lo compramos y la encendemos, esas no nos van a hacer nada, porque son aplicaciones nativas que no tienen ningún problema. Otra cosa son, que es con lo que creemos que se confundieron, las aplicaciones maliciosas que muchas veces hemos contado aquí, Eduardo, que aparecen a veces en las tiendas de aplicaciones. Normalmente en las de Android, pero bueno, no significa eso que Apple alguna vez haya tenido algún problema. Libre de culpa, exactamente. Entonces, esas son las aplicaciones, las maliciosas, las que tenemos que estar revisando, porque esas sí
Si tienen un malware, un bicho dentro, si te las descargas en el móvil o en la tablet o donde sea, pues oye, claro que pueden hacer cualquier cosa, desde, pues si es un troyano, desde controlar tu dispositivo prácticamente, y eso dependiendo también, como decimos muchas veces, de los permisos que se le den a esas aplicaciones. Entonces, cuando nos descargamos una aplicación que ya de por sí no nos suene mucho y encima nos pida permisos hasta para lo que sea, la cámara, los contactos, todo, pues tenemos que dudar. Y a veces también esas aplicaciones suplantan otras oficiales y tenemos que fijarnos bien en los desarrolladores, en los comentarios, y si dudamos, pues preguntamos o buscamos información de la policía, de la Guardia Civil, que están constantemente informando. Vamos a ver, si vosotros os descargáis la calculadora, que por otro lado, si os descargáis una calculadora es o porque no habéis encontrado la aplicación en vuestro móvil, ¿vale? Pero está, no os preocupéis. 2, porque sois expertos en trigonometría y queréis una calculadora más lista todavía, ¿no? Pero si esa calculadora lo que os dice es, oye, ¿permites a la calculadora acceder a tu lista de contactos? Bueno, pues igual tenéis que sospechar, ¿no? Es decir, porque la calculadora, ¿para qué quiere saber tu lista de contactos? ¿De acuerdo? Bueno, pues entiendo, Mónica, ese tipo de cosas las que tenemos que tener un poco presentes, ¿no? Bueno. Sí, se suele decir que es sentido común, pero la verdad es que a mí a veces pues me cuesta recomendar lo del sentido común, porque es verdad que en Internet pues somos un poco más confiados y con los dispositivos móviles no podemos evitarlo, ¿no? Entonces simplemente pues que seamos un poco precavidos a la hora de descargarnos. Estamos hablando de aplicaciones, pero lo podemos extender a cualquier tipo de cosa que nos descargamos a través de enlaces y demás. Y en este caso pues hasta ahí es el problema, ¿no? Este tema de la descarga de aplicaciones maliciosas. Olvidémonos de la linterna y de la calculadora, que la podemos utilizar tranquilamente. Y otro día hablamos del swing swapping, que ya es un tema bastante más complicado y que no tiene ninguna relación tampoco ni con la calculadora ni con la linterna del móvil. Oye, por cierto, Moni, que has hablado de Android, y hoy vuelve a ser protagonista Pablo porque ha aparecido un fallo de seguridad crítico en esta plataforma, que en fin, yo no sé si esto, pues vamos, para no asustar mucho a los usuarios de Android, que son muchos, ¿qué es lo que ha pasado con el Strandhawk? Pues el Strandhawk es la versión 2.0, son los investigadores noruegos que ya descubrieron una primera vulnerabilidad, la cual te permite, pues en las versiones de Android que son de la 10 para abajo, es decir, prácticamente todas, porque la número 10 pues apenas es un 20% del parque de Android, digamos, o de los usuarios de Android. Y lo que ocurre es que una aplicación de esta precisamente que hablábamos, maliciosas, que es muy importante, como bien decía Mónica, hablar con expertos en ciberseguridad y conocer qué es lo que está ocurriendo. Pues prácticamente lo que ocurría es que una aplicación que se instalara en estos sistemas operativos podría conseguir privilegios prácticamente hasta hacerse administrador del dispositivo sin necesidad de serlo. O sea, es una escalada de privilegios. Y entonces, ¿qué conseguía con esta infección? Bueno, conseguía que cuando tú normalmente utilizabas las aplicaciones legítimas, es decir, pues la del correo electrónico, la de Facebook, la de WhatsApp, la que quisieras, el malware o esta aplicación maliciosa puede interponer delante de ellas una ventana que aparente ser la de verdad, la legítima, pero que te obliga, pues, o te pida la contraseña y así obtenga la contraseña de tus redes sociales, o te pida permisos haciéndose pasar por ella, con lo cual consiga ir subiendo capacidades dentro de Android sin que te des cuenta. Entonces, pues bueno, un fallo bastante interesante que ya se reportó, ya se corrigió, y de hecho pues Google está a punto de sacar un parche ya para corregir esta vulnerabilidad. Bueno, pues nada, muchísimo ojo, porque hay verdaderos especialistas en sacar provecho. Ya hemos visto el caso que nos contaba Ricardo Laviaga de Ibiza, pero con una red internacional. Y ojo, porque también se le pone nombre a un ciberdelincuente que ha logrado, ojo, piratear casi 5.000 webs oficiales. Entiendo que lo que busca es gloria, ¿no? Aparte de seguro que algo de pelas, pero principalmente gloria. A ver, ¿quién me habla de este figura? Bueno, pues le han identificado o se identifica él más bien como Banda de God, que puede ser el dios Banda, ¿no? Él mismo, como bien decías, Eduardo, pues la verdad es que parece que es de esos ciberdelincuentes que querían darse a conocer, ¿no? Y tener un poco de fama, pero bueno, le han conseguido identificar, ¿no? Es de los que se denominan como hacktivistas, ¿no? Porque más allá de querer conseguir dinero a través de
sus crímenes, pues lo que quería es conseguir notoriedad, ¿no? Entonces lo que hacía este ciberdelincuente eran ciberataques de los que llamamos de defacement, que es, pues los conocemos todos, ¿no? Cuando entras a una página web y te han cambiado alguna imagen o el logotipo o el texto, etcétera. O sea, han hecho como una especie de graffiti en una web, ¿no? Lo han modificado. Lo que intentaba no sabemos por qué lo utilizaba para mensajes de protesta, supuestamente para intentar salvar el Amazonas, ¿no? Pero bueno, no es desde luego la mejor forma de hacerlo. Pablo. No, además, pues que es la típica que ocurre, pues una persona que tiene unos ideales, que se puede considerar un hacktivista, que de esos hay bastantes, y además suelen tener sus motivos, digamos, más o menos profundos, y lo que hacen es reivindicarlo de alguna forma con estos grafitis que decía usted, que decía Mónica. Y quizás lo que ocurrió es que poco a poco se fue entrando, me permitís un poco el símil con la Guerra de la Galaxia, fue entrando un poco en el lado oscuro, y empezó a hackear pues ya más sitios oficiales, sitios de hospitales y similares, y empezó a vender cada uno de los registros que sacaba de los pacientes de esos hospitales a unos $200 cada registro. Entonces, poco a poco, yo creo que fue entrando en ese lado oscuro, y pues también un poco en el lado egocéntrico, ese punto de querer salir mucho en redes sociales y darse a conocer, pues fue lo que le ha llevado a caer en manos de la justicia, porque a través de esas publicaciones se consiguió ver como una publicación de Twitter se veía una pestaña de otra red social, y poco a poco pudieron tirar y dar con la persona que estaba detrás de estos ataques. Uh-huh. Bueno, pues ahí tenemos un poco, ¿no? Como hay algunos que pues son hacktivistas, ¿no? Y cómo pues se hacen famosos por no solo el destino de sus ataques, sino también el volumen de las mismas. Y si os parece, vamos a cerrar este repaso con la aparición de una nueva versión de un malware que es el Comrade, que utiliza el Gmail, al parecer, ¿no? Entonces, Pablo, Mónica, pues un poco qué es lo que debemos saber, pues para estar un poco prevenidos de este nuevo ataque, cómo nos viene y pues cuáles son un poco las medidas que debemos adoptar para estar seguros. Bueno, esto es una evolución de un malware que ha estado utilizando un grupo, el grupo Turla, que es un grupo bastante exitoso en la parte de ataques a entidades gubernamentales, y lo más curioso es que pues casi todos los malware o casi todos los virus informáticos que tratan de espiar en organizaciones tienen comunicación, digamos, con un servidor donde se dan órdenes. Es decir, normalmente no tienen programada la funcionalidad, pero no lo que quieres ejecutar o no cómo lo quieres ejecutar. Entonces, en este caso, las órdenes que recibía el malware, en lugar de estar pues por los múltiples canales que se pueden comunicar, utilizaba Gmail, que es una forma bastante curiosa de comunicarte en base a correos electrónicos. Reciben el comando que quieren ejecutar, lo ejecutan y le devuelven por esas credenciales o por esa cuenta de Gmail, devuelven los resultados a la persona que está detrás de ese malware, al grupo que está atacando detrás de ese malware. Bueno, pues nada. Perdona, Mónica, perdona. Nada, iba a reseñar que este malware, que tiene un historial delictivo, la verdad es que bastante grande a sus espaldas, ¿Ah, sí? que incluso penetró en las redes militares de Estados Unidos, o sea que es reseñable. Bueno, pues ojo con estos malware que evolucionan y que se hacen cada vez más sofisticados. Por cierto, que un último apunte, que la Comunidad de Madrid va a tener su propio centro, si no me equivoco, de prevención y de control de la ciberseguridad. Alguno de vosotros comentábamos en Petit Comité que por fin, ¿no? Que ya están tardando las administraciones regionales, locales, en ponerse un poco las pilas con esto, ¿no? Y darle la importancia que tiene. Quizás no solo dependerlo de los servicios, ¿no? De mantenimiento de las redes que pueden tener los diferentes gobiernos regionales, ¿no? Pablo. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, por suerte hemos visto aquí un apoyo por parte de la Comunidad de Madrid, un anuncio de querer lanzar un organismo de defensa y de ciberseguridad integrado en el 112, y también asesorado y soportado en gran parte por nuestros amigos del CCNSERT, el Centro Criptológico Nacional,
que ya les hemos tenido alguna vez en el programa y, bueno, pues que poco a poco esto vaya siendo más que una noticia, una costumbre. Yo creo que sería un deseo. Moni. Aquí, bueno, pues este departamento que estará dentro de, según informan, de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid, y como bien decía Pablo, pues apoyado por el CNCER y en coordinación con Madrid Digital también, pues bueno, su objetivo, según informan, es fortalecer lógicamente la ciberseguridad de la región y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales e infraestructuras críticas tan importantes, incluidos hospitales, transportes o red de energía, pues que, como sabemos y hemos ido comentando, son objetivo de ciberataques porque van a por lo que consideran que es más importante y que pueden obtener un rendimiento económico, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo lo que sea poner medidas para esto siempre será sin lugar a dudas. Y además que se hará, obviamente, ¿no?, en coordinación y colaboración con las diferentes instituciones, ¿no?, de la lucha contra la ciberseguridad, contra la ciberinseguridad, vamos a decirlo así, ¿no? El CCN-CERN con el INCIBE, al final todas tienen que estar conectadas, al fin y al cabo todos estamos en red, pero es efectivamente una muy buena noticia, ¿no?, que se empiece a institucionalizar la lucha contra la inseguridad en las redes. Es lo que va a hacer la Comunidad de Madrid, insisto, ojalá que sigan el resto de comunidades. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida saludamos a nuestro invitado, a Luis Fernández, editor de la revista SIC. Vamos a hablar del programa Include, a propósito de cómo la ciberseguridad debe llegar a todos, amigos míos. Enseguida volvemos. After Work, con Eduardo Castillo. Están aumentando los ciberataques a empresas y nosotros trabajando la mitad desde casa. Imagínate la protección que tenemos. Aquí contamos con las soluciones de ciberseguridad de OnRetrieval. Nos aconsejaron desde el principio y diseñaron un plan para proteger toda nuestra red. Y eso que la mayoría teletrabajamos. ¿Y estáis tranquilos? Claro. Nos gestionan la seguridad de forma remota, previenen ataques y robos de información y además son especialistas en recuperación de datos. OnRetrieval, soluciones de ciberseguridad para su negocio. Llame al 900-900-381 y pregunte por la promoción Capital Radio y OnRetrieval. Si llama este mes, le haremos una auditoría de seguridad totalmente gratis. Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanbest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest. After Work, porque no todo ocurre en la oficina. Bueno, pues el proyecto Include, en el que hay muchas instituciones, pero nosotros vamos a hablar con la institución, la revista SIC, que es la decana de la prensa especializada en seguridad informática, en ciberseguridad. Y antes de saludar a nuestro querido amigo y director de la misma, Luis Fernández, vamos a preguntarle a Pablo San Emeterio que nos hable de Include. ¿Qué es exactamente, Pablo, el objetivo que persigue? Pues, a ver, es un programa de formación puesto en marcha con la Fundación Good Job, junto con CIBE, RUTECON y la revista SIC, para poner en marcha un programa que lo que tiene como objetivo es formar en ciberseguridad a personas con discapacidad, para conseguir un programa de empleabilidad gratuita que ahora mismo está desarrollando la primera edición y se está desarrollando en formato online, dadas las circunstancias en las que estamos. Y pues bueno, tenemos la suerte de estar en este programa pues junto a revistas y RUTECON, pues empresas del tipo pues como Telefónica y otras empresas colaboradoras que están apoyando a este programa, y que al terminar esta jornada de formación, pues personas de este programa se van a incorporar a nuestras oficinas y nuestros SOCs de seguridad para poder trabajar y poder terminar de formarse en el desarrollo de una carrera profesional en el sector de la ciberseguridad. Oye, pues Luis, yo quiero que los primeros graduados de esta promoción pasen por este programa, en cuanto nos acaben de desconfinar a todos. ¿Te parece? Un saludo para todos los oyentes vuestros y especialmente a vosotros también, que estáis haciendo este maravilloso programa. Escucha, esto es un compromiso público al que te pedimos, Luis Fernández, director de la revista SIC, que venga a esa primera promoción y que nos cuente qué han aprendido y dónde van a trabajar. Fantástica iniciativa, ¿eh? Sin duda lo son, y lucharemos porque efectivamente esa primera promoción esté disponible, o al menos algunos representantes
para acudir a vuestra sede y, si es posible, incluso presencialmente. Podemos un poco anticiparos que la formación para este colectivo, que os puedo adelantar que son aproximadamente 60 personas, finalmente 60 y algo, de las cuales también hay que enorgullecerse porque un 40 y muchísimo % de ellos son mujeres, con lo cual está muy bien compensado. Y la duración de este primer curso de formación está en 5 semanas, con lo cual ya llevamos 2, así que echando cuentas, pues ya os viene más o menos para la tercera semana de junio. Perfecto, que estaremos requete desconfinados y muy veraniegos, espero, por supuesto. Oye, Luis, cuéntanos cómo nace la iniciativa en la que participáis, pues pues yo creo que los referentes, ¿no?, del sector de la ciberseguridad en nuestro país, tanto públicos como privados. ¿Cómo nace? ¿Cómo la ponéis en marcha? 5 semanas de formación con la idea de pues dotar de empleabilidad a personas con alguna discapacidad. Cuéntanos un poco más en detalle. Bueno, pues todo se resume a que hará aproximadamente 1 año y unos meses, coincidiendo con la celebración en 2019 de ese congreso de referencia de ciberseguridad técnica que es UTED, pues tuvieron a bien premiar la trayectoria de nuestra publicación, que tiene ya cierto recorrido, y el premio concedido por este congreso por RUTED pues conllevaba cierto importe económico, y con el deseo subyacente por parte de la organización de que se transmitiera a algún determinada causa enriquecedora y no tanto de destino pecuniario normal. Con lo cual, en SIC tuvimos conocimiento de la existencia de una fundación que se llama, como habéis mencionado, Good Job, que tímidamente empezaba a dar unos primeros pasos planteándose que dentro del colectivo de discapacidades con los que ellos estaban trabajando podría haber la posibilidad de profundizar en un área bastante inédita que era la de ciberseguridad. Con lo cual, cuando se nos concede el premio ASIC, el destino de ese importe metálico lo transferimos para alentar esta iniciativa a la Fundación Good Job. Con este origen, hubo a posteriori una reunión que presentamos a Román Ramírez, que es el cofundador de RUTED, y entre Good Job, RUTED y nosotros, pues hacemos una apuesta de largo de que queremos profundizar en esto. La propia Fundación Good Job se planteaba que si se lograba que un colectivo de empresas específicas del mundo de la ciberseguridad se comprometieran a posteriori y en base a ciertas regulaciones a tener que contratar porcentualmente a un conjunto de personas con discapacidad, si se lograba hacer una formación siquiera básica, podría darse inicio a este proyecto que se ha denominado Include. Es fantástica, la verdad, el origen de esta iniciativa y lo que está siendo su desarrollo. Mónica. A mí la verdad es que me parece también maravilloso. Ya a Luis le he felicitado y bueno, algunos de los profesores, que de hecho tenemos por aquí uno, Pablo, sé que está también formando. Los mejores impulsores y los mejores profesores. Os queremos ver para daros un abrazo, puñeta. Exacto. Entonces, bueno, yo sé que se pueden inscribir en el programa Include, pues tanto participantes, por supuesto, como empresas, voluntarios. Y no sé si, Luis, nos puedes contar pues cómo alguien, una empresa o alguien que quiera aportar puede hacerlo, ya sea en este programa o en otro futuro que se pueda hacer. Uh-huh. Pues yo creo que es posible todo lo que comentas, Mónica. Básicamente, a día de hoy, esta primera edición del proyecto Include, ha habido un conjunto de compañías que son las más madrugadoras, que se han comprometido a que personal que salga adelante en este proyecto de formación, engulla en sus áreas de ciberseguridad a este personal. Este personal, quisiera destacar que no viene con recorrido previo en ciberseguridad, con lo cual en esta formación intensiva de muchas horas, de 5 semanas, se sumergen drásticamente en esto, en un, caudal de conocimiento formativo que, por un lado, pues conlleva una primera introducción básica a todas las dimensiones de ciberseguridad. En esa pues hemos participado inicialmente la propia revista SIC a través de su director, que es José de la Peña, y por mí, que soy su editor. Y luego hay un conjunto de compañías que yo creo que también las puede mencionar a continuación
vuestro colaborador Pablo, pero vamos, son 3 compañías que decidida apuesta han hecho por dar un primer paso, y también justo reconocerlo que el Instituto de Ciberseguridad INCIBE también, a través de un convenio suscrito, pues está dando un decisivo apoyo a esto. Eso es básicamente el engranaje genérico que está interviniendo ahora en el primer proyecto Include, pero además participa en un conjunto de expertos que se han postulado de manera generosa a colaborar por parte tanto de expertos de ciberseguridad a través de unas clases o fragmentos de clases durante las jornadas, como también compañías de referencia en la prestación de servicios o en disponer tecnologías específicas de seguridad que prestan el conocimiento, manuales y profesorado para inculcarlo a los candidatos a aprobar este primer proyecto Include de formación. Sí, como decía Luis, un saludo, gracias. Sí, he estado también de profesor. La verdad es que coincido que es un proyecto súper bonito. Las empresas que están colaborando pues son Atos, Ilegal Paz y Telefónica, como empresas que van a estar acogiendo personal. Empresas colaboradoras, como hemos dicho ya la revista SIC o Westcon, mayorista tecnológico, y colaboradores tecnológicos o empresas que ya hemos tenido el gusto de que pasen por aquí, como son Cisco, Fortinet, Palo Alto, y el apoyo institucional también de la Consejería de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, que también está dando apoyo institucional junto a INCIBE a este programa. Pero la verdad, la pregunta que le quería hacer a Luis es cómo les has visto a los alumnos, porque yo les he visto en general a todos con unas ganas inmensas de aprender, curiosos, siempre haciendo preguntas, además muy bien intencionadas y muy bien lanzadas, ¿no? Para no ser profesionales o personas que hayan estado cerca de la ciberseguridad. Coincido contigo, efectivamente son gente muy inquieta, en algunos aspectos pues vienen, justo es decirlo, porque es lo que sucede, con un bastante verde en este terreno, pero siempre con esa inquietud, yo creo que reside en ellos mismos, de que tiene recorrido este campo, de que es interesante, de que tiene morbo y de que también tiene esa faceta de poder contribuir a que esa sociedad conectada, que ahora cada vez estamos más implicados todos, pues puedan aportar su granito de arena, y a una sociedad conectada le importa un rábano que se tenga discapacidad o no en alguna faceta, en ningún caso primordial. Oye, Luis, y el programa, si uno, por ejemplo, entra ahora mismo en la página web de la Fundación Good Job, fundaciongoodjob.org, tiene ese programa Include, ese programa de empleabilidad para personas con discapacidad en ciberseguridad. Al final, esto yo creo que nos tiene que dar una lección a todos, ¿no? De que al final la ciberseguridad es cosa de todo el mundo y que todos podemos poner, de acuerdo a nuestras capacidades y a nuestras posibilidades, todos podemos poner nuestro granito de arena en hacer que los entornos empresariales y particulares sean mucho más seguros, ¿no? Sin duda, y además hay una componente integral de que muchos tipos de personas, en el sentido de adquisición de conocimientos, pueden aportar y enriquecer esta visión que no estrictamente ha de ser solo técnica, por ejemplo, con una vertiente humanística, filosófica o de gestión, y que perfectamente personas como las que, por ejemplo, en última instancia son las que se apuntaron, porque hubo una primera convocatoria en que creo que hubo centenares y centenares, ¿no? Pero creo que si se va corriendo la voz, por ejemplo, por medios tan importantes como el vuestro, de animar a que además de gente que se sienta atraída, también siga alimentándose de profesionales que con generosidad también quieran incorporarse como candidatos al profesorado, a dar clases concretas, porque, por ejemplo, pues en estas semanas, aparte de seguir profundizando de acuerdo al esquema de conocimiento, pues han ido participando grandes personajes de la ciberseguridad. Me viene, por ejemplo, a la memoria, pues procedente del grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil, César Lorenzana, por ejemplo. Uh-huh. Sí, sin duda. Pues por supuesto que nosotros animamos a todos los especialistas, no solo en ciberseguridad, sino en aquellos entornos vinculados, ¿no? Que puedan aportar a formar de una manera altruista pues a estos futuros trabajadores, ahora que se va a demandar muchísimo el empleo en ciberseguridad. Pues yo creo que les animamos a que se informen
para las próximas promociones de este programa Include sobre empleabilidad para personas con discapacidad en ciberseguridad. Escucho una cosa, Luis, ¿qué es lo que se imparte aquí? Porque, insisto, bueno, pues hay muchos contenidos, ¿no? Y yo creo que en 5 semanas el curso intensivo tiene que ser espectacular, ¿no? ¿Dónde hacéis el hincapié formativo en esta primera promoción? Porque entiendo que además supongo que irá un poco evolucionando, ¿no? En función también de la propia adquisición de los conocimientos, de ver con qué se han sentido más cómodos, con qué conceptos se van a trabajar más. Entiendo que irá evolucionando, ¿no? Como todo en la vida. ¿En qué se está haciendo hincapié en el programa formativo? Bueno, hay una primera fase en la que hay que darle como una pátina genérica de las dimensiones de la ciberseguridad, ya sabéis, aspectos vinculados, por un lado, pues con la legislación, con las normativas, con aspectos clásicos de las patas de la ciberseguridad, cómo se atienden, cómo es el mercado de la ciberseguridad, cuáles son los agentes en el mundo que están interviniendo, hacia dónde va en razón a qué tipo de sociedad está evolucionando, en el sentido de con qué hay que lidiar nuevos ecosistemas, por ejemplo 5G o ciberseguridad industrial de todo tipo. Entonces, y a continuación de ahí, ya a través de un conjunto de conocimientos ya más vertebrado, digamos, para remangarse y meterse en harina, se va desgranando, pues por ejemplo, cuáles son las estructuras básicas de ciberprotección con bagaje técnico, y de ahí descendiendo a cuáles son las tecnologías que las sustentan, pues en las áreas de identidad, en las áreas de protección de accesos como pueden ser los cortafuegos evolucionados, etcétera, hasta los nuevos protocolos. A partir de ahí también profundiza más, como he dicho al comienzo, con algunas de las tecnologías más predominantes, en la que expertos de esas propias tecnologías pues se sumergen con manuales básicos de uso de, por ejemplo, pues las compañías que ha mencionado Pablo, pues sus principales herramientas, ¿no? Y de lo que se trata, perdón, sí. Estáis en contacto con las empresas, con todo el sector, algún tipo de cambio de mentalidad, como solemos decir, ¿no? De la importancia de la ciberseguridad, de que hay que invertir en ella. ¿Se está manteniendo la tendencia alcista que había, ¿no? De ese aumento de inversión en ciberseguridad y de su importancia, o crees que la pandemia, la posterior crisis o futura crisis que va a haber, ha podido paralizar esto de alguna forma? ¿Qué habéis estado viendo vosotros? La perspectiva es halagüeña para el sector de la ciberseguridad, porque tiene que acompañar a este cibermundo, y si el cibermundo acaba de pegar un acelerón por la tesitura de la pandemia, en la cual, como ya habéis venido abordando en estas últimas semanas, y nosotros también, las derivadas del teletrabajo y de que tiene que construirse adecuadamente, significa que con la ciberseguridad va a seguir necesitándose. Ahora bien, hay algunos matices, como digamos la ciberseguridad de avanzadilla de proyectos disruptivos, ahora por la necesidad de atender generalidades más de protección han quedado un poco más en segundo plano, pero el requerir a personal de seguridad capacidades y conocimientos de seguridad es más imperiosa que nunca. Y entonces, como se pudo ver, quienes pudieron asistir al último congreso que celebró RUTEC en marzo, hicimos un poquito de presentación, hubo algunos profesionales representantes de las compañías que daban el paso y que curiosamente eran de recursos humanos. Por ejemplo, quiero recordar a dos profesionales femeninas del mundo de Telefónica, quiero recordar que era Telefónica TIS, y por otro lado de Atos, en que manifestaron a las claras cuán partidarias eran de recabar profesionales de que precisaban sus compañías, y que además hay determinado tipo de trabajo en ciberseguridad, por ejemplo, en los centros de prestación de servicios de seguridad gestionada, en SOCs, etcétera, en que hay un perfil inicial de un requerimiento no es demasiado exhaustivo, en el que puede ser un buen principio para este colectivo que dé el primer salto de desembarco en la ciberseguridad. Oye, Luis. ¿Sí? Bueno, perdona, Pablo. No, quería decir, por eso, que estaba muy de acuerdo con la apreciación de Luis, que precisamente además
pues en esta semana que hemos dejado atrás hemos estado tanto Atos como en mi caso en Telefónica explicándoles cómo funcionaba un SOC y cuáles eran los procesos normalmente que se veían en un SOC y qué productos o servicios teníamos en el SOC para que cuando den el paso y terminen la formación y se incorporen a nuestros SOCs, pues realmente vayan formándose y terminando de formarse en el día a día en el trabajo. Oye, Luis, el próximo lunes, día 8, aquí en este Cyber After Work vamos a realizar un programa especial en el que van a participar algunas de las principales empresas de ciberseguridad, ¿no? Con el objetivo de, con el título Nuevas estrategias en nuevos entornos, ¿no? Queremos un poco hablar de cómo, pues, esta situación de COVID-19, ¿no? Que ha transformado la forma de trabajar, la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que ponemos en valor determinados datos, ¿no? Y determinados activos dentro de nuestra empresa, pues hace que tengamos que repensar cuáles eran las estrategias y estructuras de seguridad que tenemos para nuestra compañía. Ahora muchos vamos a trabajar desde casa, vamos a trabajar en entornos que debemos securizar y que va a provocar, pues, que los accesos cambien, en fin, un poco ese rediseño, ¿no? Entiendo que esto es algo que, si no ya en este número, en el próximo de la revista SIG, tendréis que analizar, ¿no? Cómo el COVID-19 cambió nuestra vida y también cambió, o no, la percepción sobre la ciberseguridad. ¿Cómo lo habéis enfocado en la revista, Luis? Bueno, pues vas muy bien dirigido y efectivamente has atinado con el tuétano del contenido del número de este mes, que está a puntito de ver la luz. Como yo ya peino un poquito de canas, hace unas décadas hubo una famosa serie de televisión que era de policías, se llamaba Canción Triste de Hill Street, que acuñó una frase muy bonita, yo al menos me llegaba muy hondo, que es que el jefe de la policía, antes de que sus integrantes salieran a patrullar, pues siempre les decía, tengan cuidado ahí fuera. Entonces, el título que hemos hecho para este especial, que es muy denso, ahora diré en qué sentido, reúne digamos, monográfico centrado en el aspecto más detallado y serio de estos requerimientos, es tengan cuidado ahí dentro. Y me refiero exactamente a las habitaciones donde se está protagonizando las nuevas, digamos, actividades laborales lejitos de papá casa empresa. Así que abordamos de hecho, pues, todo lo imaginable de lo que de cómo está afectando a la llevanza de los CISOs, de cómo está llevando a los aspectos de privacidad en los responsables de datos personales, en qué tecnologías a día de hoy son las que sí, las que no, o las que sin embargo pueden o no utilizarse. El derivado de que va a venir una ley de teletrabajo es absolutamente imprescindible para empezar a regular todo esto, porque está habiendo desajustes muy graves y aunque mucha gente diga las bondades del teletrabajo, es solo parcialmente cierto y ya empiezan a conocerse esos trastornos derivados de las horas de más, de escenarios de más, del estrés, de la responsabilidad de por qué tienes que proteger un equipo que no es tuyo y es de tu casa y no de la empresa. ¿Tiene derecho una empresa a introducirse en tu casa y poner un controlador de uso de cuántas horas estás trabajando? En fin, todo tiene una lectura que habrá de regularse y creo que la justicia y la judicatura y las regulaciones que últimamente llegaban bastante tarde al futuro tendrán que ponerse un poquito las pilas porque viene esto muy acelerado y se van a plantear graves problemas que además en los cuales la ciberseguridad es una de ellas. Oye, qué interesante, Mónica, Pablo, los contenidos siempre interesantes, por supuesto, de la revista SIG. Este número, obviamente, con el COVID-19 y cómo ha cambiado nuestra vida, pero sobre todo esas preguntas que van mucho más allá, obviamente, ¿no? Tened cuidado ahí dentro, que ha cambiado nuestro entorno, pero ojo, en todos los sentidos, ¿eh? Lo que apuntaba Luis de la ley del teletrabajo me parece fascinante, Mónica. Sí, desde luego que estamos deseando ya tenerlo en nuestras manos, Luis, para leeros y sin duda es muy relevante todo lo que nos estabas contando y
Y es el momento de mirar al futuro, pero claro, estamos mirando al futuro con mucha incertidumbre y sin saber qué va a pasar en un terreno además como es el de la tecnología y la ciberseguridad, que cambia tan rápido, pues aún más complicado, ¿no? Pero desde luego que ese teletrabajo, como ya hemos dicho, pues está, no me gusta esta frase, pero bueno, ha venido para quedarse. y hay que, nueva normalidad ha venido para quedarse. Bueno, vamos a coger, Mónica, la nueva normalidad ya sí que no lo hace. La de Canción Triste de Hill Street, ¿vale? Canción triste de la revista SIC. Cuidado ahí dentro, ¿ok? ¿Te parece, Luis? Que tengan cuidado ahí dentro. Sí. Oye, pues no nos queda nada más que darte, por supuesto, la enhorabuena por el trabajo, ¿no?, que mensualmente realizáis desde esa cabecera decana, insisto, en la información sobre seguridad en las redes, que es la revista SIC, y por supuesto por este fantástico programa que junto con la Fundación Good Jobs, con la Routed, con el INCIBE, con la revista SIC, estáis haciendo programa Include para dotar de empleabilidad, de una mayor empleabilidad de personas con discapacidad en el terreno de la ciberseguridad. Luis, como siempre, mil gracias por estos sabios consejos, decanas, pero sabios para nosotros. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Igualmente, gracias. Nosotros, amigos, nos vamos a ir ya de este programa que hay que recordar, lo hemos realizado gracias al apoyo de McAfee, una compañía que, insisto, muchos de vosotros conocéis desde hace mucho tiempo y que es hora de que volváis a conocer, porque hoy os acompañan desde el dispositivo hasta la nube. Los tiempos han cambiado y muchos son los escenarios que hay que proteger. Cada uno tiene el suyo, pero pensad que compañías como McAfee lo entienden, lo conocen y os pueden ayudar. Como siempre, el agradecimiento por apoyar la información en ciberseguridad y especialmente este programa Cyber After Work a la compañía McAfee, que hemos realizado como siempre con la ayuda especializada, imprescindible de Pablo Sanemeterio y de Mónica Valle, a los que siempre... mi agradecimiento eterno, amigos míos, por vuestra simpatía. Lo primero, conocimiento. Lo segundo, gracias, amigos. Hasta la semana que viene. A ti siempre, Eduardo. Lo dicho, amigos, nos vamos con la despedida de nuestros especialistas hasta mañana, que volveremos, como siempre, en una edición más del After Work. No, hasta mañana no, perdón, que hay programa especial. Volveremos nosotros el miércoles. Le pediremos a nuestros economistas de cabecera, Félix López y otros tantos, que se vengan con nosotros el miércoles. Recordadlo, en el After Work de Capital Radio. Hasta dentro de 2 días. Adiós.